¿Alguna vez has sentido que la Navidad tiene un aire especial, casi mágico? Esa sensación de calidez, de unión, de algo que no puedes explicar del todo. Ahora imagina que ese aire mágico, esa atmósfera navideña, se convierte en tu peor pesadilla. ¿Qué pasaría si la Navidad, esa festividad tan esperada, no quisiera terminar nunca? Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte podría hacerte ver estas fiestas de una forma completamente diferente. Esta es la historia de la familia Calderón, y como unas navidades que parecían perfectas se convirtieron en una noche interminable de terror. La familia Calderón era conocida en el vecindario por llevar el espíritu navideño al extremo. Cada año, su casa brillaba como una constelación, luces que parpadeaban al ritmo de villancicos, un enorme árbol de Navidad visible desde la calle, y una imponente figura de Santa Claus en el jardín que parecía dar la bienvenida a cualquiera que pasara. Aquel diciembre no fue la excepción. Laura, la madre, había pasado semanas decorando cada rincón de la casa, desde los pasillos hasta la última repisa en la cocina. Su esposo, Manuel, con su incansable optimismo, se había encargado de comprar los regalos más caros y ruidosos, mientras que los dos hijos, Clara y Nico, no podían contener la emoción por la llegada del gran día. El 24 de diciembre, como era costumbre, los Calderón organizaron una cena en su casa. Amigos y familiares se reunieron alrededor de una mesa repleta de comida, pavó, ensaladas, postres que parecían sacados de revistas. Todo parecía perfecto. La risa llenaba el aire, los niños corrían de un lado a otro, y el olor a canela y chocolate caliente envolvía la casa. Pero Laura, quien siempre se enorgullecía de planearlo todo, no podía quitarse de encima una sensación extraña. Era como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no lograba identificar qué era. La noche avanzó, y cuando el reloj marcó la medianoche, todos se reunieron alrededor del árbol para abrir los regalos. Clara y Nico destaparon los suyos con gritos de emoción, y los adultos brindaron por un año lleno de prosperidad. Pero entonces, sucedió algo curioso. Una ráfaga de viento helado atravesó la sala, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Las luces del árbol parpadearon un par de veces antes de apagarse por completo, dejando la habitación en un silencio incómodo. Seguro se fundió un fusible, dijo Manuel con una sonrisa nerviosa, mientras se levantaba para revisar. Pero antes de que pudiera llegar al interruptor, las luces volvieron por sí solas, mucho más brillantes que antes, casi cegadoras. La figura de Santa Claus en el jardín, que siempre había estado quieta, ahora parecía inclinada hacia la ventana, como si mirara directamente hacia ellos. Es solo tu imaginación, pensó Laura, tratando de convencerse a sí misma mientras servía más chocolate a los invitados. Pero no podía evitar sentir que algo los estaba observando, algo que no pertenecía allí. A las 3 de la mañana, los invitados comenzaron a despedirse. Uno a uno se fueron marchando, hasta que solo quedaron los Calderón. Exhaustos, subieron a sus habitaciones, listos para descansar después de un día tan largo. Pero justo cuando Laura estaba a punto de apagar la lámpara de su mesita de noche, escuchó un ruido. Era un repiqueteo suave, como si alguien estuviera golpeando el cristal de la ventana. Miró hacia afuera, pero no vio a nadie, solo la figura inmóvil de Santa Claus en el jardín. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió. A pesar de que era 25 de diciembre, el calendario en la cocina marcaba nuevamente el 24. Al principio, pensaron que era un error, tal vez Nico había estado jugando con los números. Pero cuando miraron sus teléfonos y relojes, todos mostraban la misma fecha, 24 de diciembre. Manuel intentó reírse de la situación. Parece que la Navidad quiere durar un poco más este año, bromeó. Sin embargo, pronto descubrieron que no había nada de gracioso en lo que estaba ocurriendo. El día transcurrió de manera idéntica a la anterior. Los mismos invitados llegaron, la misma comida fue servida, los mismos regalos fueron abiertos. Al principio, todos pensaron que era una especie de déjà vu colectivo. Pero cuando la noche terminó y los Calderón se fueron a dormir,
despertaron otra vez al mismo día. El 24 de diciembre se repetía una y otra vez, como un disco rayado. Con cada repetición, las cosas se volvían más inquietantes. Los invitados comenzaron a actuar de forma extraña, con movimientos rígidos, casi mecánicos, y sus risas se sentían forzadas, como si estuvieran siguiendo un guión. El árbol de Navidad, que al principio era un símbolo de alegría, parecía oscurecerse con cada ciclo, sus luces titilando de manera errática. Y la figura de Santa Claus en el jardín, bueno, ya no estaba en el jardín. En una de las repeticiones, Laura la encontró dentro de la casa, en un rincón de la sala, con una sonrisa que parecía más amplia de lo que recordaba. El pánico comenzó a apoderarse de la familia. Intentaron todo para romper el ciclo. Dejaron de decorar la casa, quemaron el árbol, incluso se negaron a celebrar la cena. Pero no importaba lo que hicieran, siempre despertaban al mismo día, al mismo aire helado, a la misma Navidad que se negaba a terminar. Una noche, Clara se despertó gritando. Había soñado con una voz que le susurraba desde el árbol, una voz que decía, «Esta es nuestra fiesta ahora». Nico confesó haber visto sombras moviéndose entre los pasillos, sombras que no parecían humanas. Laura y Manuel, desesperados, buscaron ayuda en libros, foros, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Laura encontró una vieja leyenda en un rincón olvidado de Internet. La leyenda hablaba de un espíritu llamado Noche sin fin, una entidad que se alimentaba de la alegría navideña, pero que, al mismo tiempo, la corrompía. Una vez que esta entidad encontraba una familia lo suficientemente feliz como para alimentarse, atrapaba su celebración en un ciclo eterno, absorbiendo sus emociones hasta que no quedara nada. Laura compartió esta información con Manuel, pero era tarde. La casa ya no era la misma. Las paredes parecían susurrar, y las figuras decorativas, incluidos los renos y los ángeles, habían adoptado posturas inquietantes, como si estuvieran observándolos. En la última repetición que soportaron, la figura de Santa Claus apareció al pie de la cama de Clara, inmóvil pero claramente fuera de lugar. Fue entonces cuando supieron que tenían que escapar. La familia empacó lo poco que pudieron y salió de la casa en plena noche, dejando atrás todo lo que habían construido. Pero mientras conducían por las calles vacías, algo extraño ocurrió, no importaba cuánto avanzaran, siempre regresaban al frente de su propia casa, como si la Navidad los estuviera llamando de vuelta. Se dice que la casa de los Calderón sigue ahí, perfectamente decorada, con las luces parpadeando cada noche como si esperara nuevos invitados. Nadie sabe qué pasó con la familia, pero hay quienes aseguran haber visto figuras moviéndose detrás de las ventanas, sombras que parecen celebrar una Navidad que nunca termina. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que algo te observa entre las luces navideñas? Quizás, solo quizás, la Navidad es mucho más de lo que creemos. ¿Alguna vez has escuchado una historia tan inquietante que se queda contigo, incluso cuando apagas las luces? Esta no es una historia de fantasmas típica, ni un simple relato para asustarte. Es algo más oscuro, algo que podría sucederle a cualquiera. Esta es la historia de Andrea y una caja de regalos que jamás debió abrir. Quédate conmigo, porque después de escuchar esto, puede que pienses dos veces antes de aceptar un regalo de alguien desconocido. Todo comenzó una fría noche de diciembre. Andrea, una joven estudiante universitaria, estaba terminando su jornada como empleada temporal en una tienda de regalos navideños. No era el trabajo de sus sueños, pero necesitaba el dinero para pagar su matrícula. La tienda estaba decorada hasta el último detalle con luces, árboles y música que no dejaba de sonar. Era casi medianoche cuando cerró la caja registradora y se dispuso a apagar las luces del local. Todo parecía normal hasta que vio algo extraño en la puerta. Había una caja de regalo. Estaba perfectamente envuelta, con un papel rojo brillante y un lazo dorado tan impecable que parecía salido de una revista. Andrea miró a su alrededor, pensando que alguien la había olvidado. No había nadie en la calle,
solo un silencio inquietante y una ligera nevada que cubría las aceras. Probablemente algún cliente se la dejó, pensó, y la llevó dentro. Cuando intentó abrirla, algo la detuvo. La caja no tenía nombre, ni tarjeta, ni señal de quién podría haberla dejado. Sintió un escalofrío inexplicable, pero decidió no darle importancia. La abriré en casa, se dijo a sí misma mientras apagaba las luces de la tienda y cerraba con llave. En el camino a su apartamento, algo comenzó a inquietarla. Sentía la caja más pesada de lo que parecía, como si no solo contuviera un simple regalo. Además, con cada paso que daba, parecía que el aire se volvía más frío, más denso. Llegó a su edificio, subió las escaleras y entró a su pequeño apartamento. Dejó la caja en la mesa, por un momento, pensó en simplemente tirarla. Pero la curiosidad pudo más. Desenvolvió el lazo dorado con cuidado. El papel se deslizó con facilidad, revelando una caja de madera antigua, con grabados que no reconocía. Parecían símbolos, runas tal vez, pero no sabía lo suficiente para identificarlos. Abrió la tapa y se quedó helada. Dentro había un muñeco. Era pequeño, apenas del tamaño de su mano, y estaba vestido con un traje navideño hecho a mano. Pero algo en él era profundamente inquietante. Sus ojos, pintados de negro brillante, parecían mirarla directamente, y su boca, torcida en una sonrisa burlona, parecía cambiar de ángulo según cómo lo miraras. Junto al muñeco había una pequeña nota escrita con una caligrafía torcida: cuidado con lo que deseas. Andrea sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Pensó en tirarlo, pero una parte de ella no podía dejar de mirarlo. Había algo hipnótico en sus ojos, algo que la hacía sentir observada incluso cuando apartaba la mirada. Decidió dejarlo en la caja y acostarse, pensando que todo era producto de su imaginación. Esa noche, se despertó de golpe. Eran las 3:13 de la madrugada. Sentía el corazón acelerado y una sensación de ahogo. Miró hacia la mesa donde había dejado la caja y sintió que el mundo se le venía encima. La caja estaba abierta, y el muñeco no estaba allí. Andrea se levantó de un salto, buscando en cada rincón de la habitación. Tiene que estar aquí, se repetía una y otra vez, intentando convencerse de que no estaba perdiendo la razón. Pero no lo encontró. En cambio, escuchó algo. Un suave susurro que venía del pasillo. Era como una risa, baja y apenas perceptible, pero estaba allí. Tomó una linterna y salió al pasillo. La luz parpadeaba mientras avanzaba, y con cada paso, la risa se hacía más clara, más burlona. Finalmente, la vio. El muñeco estaba sentado al final del pasillo, mirándola con esos ojos negros brillantes. Andrea sintió que las piernas le fallaban, pero antes de que pudiera reaccionar, las luces de su apartamento comenzaron a parpadear. De repente, todo se apagó. La risa se convirtió en un grito, un sonido agudo y desgarrador que resonaba en su cabeza. Cuando las luces volvieron, el muñeco ya no estaba. En su lugar, había algo más, otra caja de regalo, idéntica a la que había encontrado en la tienda. Esta vez, la nota era diferente: no puedes deshacer lo que ya empezó. Desesperada, Andrea intentó destruir la caja, quemarla, romperla, pero cada vez que lo hacía, reaparecía intacta en el mismo lugar. Las noches siguientes fueron peores. El muñeco comenzaba a aparecer en lugares cada vez más cercanos, al pie de su cama, en el espejo del baño, incluso dentro de su armario. Cada vez que lo veía, la risa burlona llenaba el aire, y Andrea sentía que su cordura se desmoronaba. Decidió buscar ayuda. Contactó a un amigo que estudiaba antropología y sabía de simbolismos antiguos. Cuando él vio la caja y los grabados, su rostro se puso pálido. Esto es un sello. Un sello para contener algo, algo que no debería ser liberado. Andrea le explicó lo que había pasado, pero su amigo no pudo ofrecerle una solución.
solo le advirtió que el muñeco no era un simple juguete, sino un conducto, una puerta hacia algo mucho más oscuro. La última noche que se supo de Andrea, llamó a su amigo en pánico. Dijo que las paredes de su apartamento estaban cubiertas de los mismos símbolos de la caja y que el muñeco ya no era un muñeco, había crecido. Ahora tenía el tamaño de un niño pequeño y caminaba por la casa, riendo y susurrando su nombre. La llamada se cortó abruptamente. Cuando la policía llegó a su apartamento, no encontraron rastro de Andrea. Solo encontraron una caja de regalos sobre la mesa, perfectamente envuelta con un lazo dorado. Nadie quiso abrirla. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si encontraras una caja como esa? ¿La abrirías? Tal vez pienses que no, pero quién sabe. Después de todo, la curiosidad puede ser tan peligrosa como el regalo que esconde. ¿Alguna vez has sentido que algo que parecía tan simple y cotidiano escondía un secreto terrible? Eso le pasó a Carlos, un joven padre que solo quería regalar a su hija la mejor Navidad de su vida. Pero lo que encontró en esa feria navideña cambiaría para siempre la manera en que vemos esas fechas. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de miedo, es un recordatorio de que no todo lo que brilla en Navidad es alegría. Carlos siempre había sido un padre dedicado. Después de la muerte de su esposa el año anterior, había hecho todo lo posible por mantener el espíritu navideño para su hija Sofía, de 7 años. Esa Navidad, más que nunca, quería asegurarse de que su pequeña sintiera la magia de las fiestas. Por eso, cuando vio un cartel en el centro de la ciudad anunciando una feria navideña especial, pensó que era la oportunidad perfecta para crear un recuerdo inolvidable. La feria no estaba en su ubicación habitual, lo cual le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia. Se llevó a cabo en las afueras de la ciudad, en un terreno amplio y rodeado de bosques. Llegaron al anochecer, y desde el primer momento, Sofía no pudo contener la emoción. Luces de colores decoraban cada rincón, había música, risas y el inconfundible aroma de galletas recién horneadas. Todo parecía mágico. El lugar estaba lleno de atracciones, pero lo que llamó la atención de Sofía fue un puesto pequeño, apartado de las demás actividades. Tenía un letrero pintado a mano que decía, la tienda de deseos navideños. Detrás del mostrador había un hombre de edad indefinida, con ojos oscuros y una sonrisa tan amplia que resultaba inquietante. Su cabello era gris y alborotado, y llevaba un abrigo rojo que parecía demasiado grande para él. ¿Qué se vende aquí?, preguntó Carlos con una sonrisa forzada, tratando de ocultar lo incómodo que le hacía sentir el hombre. Deseos, respondió el extraño, inclinándose hacia Sofía. Deseos que siempre se cumplen, pero a un precio. Sofía, sin entender del todo, miró a su papá con los ojos llenos de ilusión. Carlos trató de jugar a seguirle el juego. Bueno, ¿cuánto cuestan estos deseos? El hombre le indicó con un gesto que mirara la mesa. Había pequeñas figuritas talladas en madera, cada una representando algo distinto, una estrella, un árbol de Navidad, un muñeco de nieve, todas perfectamente detalladas. Solo elige una y haz tu deseo, explicó el hombre. El precio, lo sabrás después. Carlos no estaba convencido, pero Sofía insistió. Eligió una pequeña figurita de un reno con una campanita en el cuello. Quiero que esta Navidad sea la mejor de todas, dijo con una sonrisa inocente, mientras sostenía el reno. El hombre asintió y envolvió la figura en un papel rojo. Antes de que se fueran, añadió, recuerda, no debes romperlo. Esa noche, Carlos sintió que todo estaba yendo demasiado bien. Cuando regresaron a casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran detalles pequeños, como encontrar los adornos navideños perfectamente colocados sin haberlos tocado, o que el árbol de Navidad pareciera brillar con más intensidad de la que deberían tener las luces. Pero a medida que avanzaban las horas, las cosas se volvían más perturbadoras. Carlos despertó en mitad de la noche con un extraño sonido. Era un tintineo suave, como el de una campana.
Se levantó y fue al cuarto de Sofía. La encontró profundamente dormida, con el reno de madera en su mesita de noche. La campanilla del reno se movía sola. Pensó que tal vez el viento había entrado por alguna ventana abierta, pero todo estaba cerrado. Decidió ignorarlo. A la mañana siguiente, Sofía estaba radiante. «Papá, este reno es mágico», dijo mientras lo sostenía. «Anoche soñé con mamá. Estábamos las tres juntas, cantando villancicos». Carlos sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicarlo, pero también había soñado con su esposa. En el sueño, ella estaba parada junto al árbol, sonriendo, pero su rostro se veía borroso, como si no pudiera recordarlo del todo. Esa noche, los ruidos volvieron. Esta vez no eran solo campanas, sino risas. Suaves, infantiles, pero que venían de todas partes de la casa. Carlos encendió las luces y recorrió cada habitación, pero no encontró nada. Cuando volvió al cuarto de Sofía, el reno estaba en el suelo, con una grieta en la madera. La recogió con cuidado, pero en ese momento sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Algo no estaba bien. A partir de ahí, las cosas se descontrolaron. Cada vez que la campanilla del reno sonaba, algo extraño ocurría. Las decoraciones navideñas parecían moverse solas, las luces parpadeaban en patrones que parecían formar palabras, y las sombras en las paredes ya no coincidían con los objetos que las proyectaban. Carlos intentó deshacerse del reno. Lo tiró a la basura, lo quemó, incluso lo enterró en el bosque. Pero cada mañana, volvía a aparecer en la mesita de noche de Sofía, intacto. «Papá, no quiere irse», le dijo ella una noche, con una voz que no parecía suya. «Es parte de la Navidad». Desesperado, Carlos volvió a la feria. Pero cuando llegó al terreno donde se había llevado a cabo, no había nada. Ni luces, ni música, ni señal alguna de que alguna vez hubiera estado allí. Todo lo que quedaba era un campo vacío y silencioso. Esa noche, las risas y los sonidos alcanzaron un clímax. La casa entera parecía viva. Las luces del árbol titilaban como si estuvieran poseídas, y las figuras decorativas comenzaron a moverse. El reno estaba en el centro de la sala, creciendo en tamaño, sus ojos brillando con un resplandor dorado. De repente, Sofía apareció en las escaleras, con una sonrisa extraña en su rostro. «Papá, la Navidad nunca termina», dijo con una voz susurrante. Carlos se lanzó hacia ella, tratando de protegerla, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo mantuvo inmóvil mientras el reno y las sombras lo rodeaban. La última vez que vio a Sofía, estaba parada junto al árbol, rodeada de luces que parecían devorarla. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. Las luces seguían encendidas, y la mesa estaba puesta como si alguien esperara invitados. Sobre la chimenea, encontraron una nueva figurita, un reno con dos pequeñas campanillas y un nombre grabado en la base. Sofía. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la Navidad perfecta? Ten cuidado con los deseos que pides. Algunas veces, el precio es más alto de lo que estás dispuesto a pagar. ¿Has oído hablar de El Niño de las Nieves? Es una leyenda que se cuenta en los pueblos remotos, pero algunos dicen que no es solo un cuento. Esta historia, la que estás a punto de escuchar, es la razón por la que en un pequeño pueblo llamado Vallefrío nadie se atreve a salir a buscar árboles de Navidad en el bosque. Pero para Elena y su familia, esa advertencia llegó demasiado tarde. Todo comenzó unas semanas antes de Navidad. Elena, una madre soltera, había decidido que este año sería diferente. Su hija Lucía, de 8 años, había pasado por un año difícil tras el divorcio, y Elena quería que estas fiestas fueran especiales. La tradición en el pueblo era salir al bosque y cortar tu propio árbol. Los árboles de Vallefrío eran famosos, altos, frondosos y cubiertos de nieve, perfectos para adornar cualquier hogar.
Una tarde de domingo, cuando el sol comenzaba a ponerse y la nieve pintaba el paisaje de un blanco cegador, Elena decidió que era el momento perfecto para buscar su árbol. Ignorando las advertencias de los vecinos que decían que nadie debía entrar al bosque al anochecer, cargó a Lucía en el auto y condujo hacia las afueras. La emoción de elegir su propio árbol era algo que ambas compartían. El bosque era hermoso, como sacado de un cuento de hadas. Los pinos se alzaban majestuosos, y el aire estaba tan frío que cada aliento formaba una pequeña nube. Lucía corría de un lado a otro, emocionada, señalando árboles y riendo. Elena no podía evitar sonreír. Por fin, parecían estar dejando atrás el año difícil. Pero mientras avanzaban más profundo en el bosque, Elena comenzó a sentir algo extraño. Era como si el aire se volviera más pesado, más silencioso. Incluso los sonidos de Lucía parecían apagarse. Miró a su alrededor y notó que el bosque parecía más oscuro de lo que debería. Las sombras entre los árboles eran más profundas, y la nieve crujía bajo sus pies con un sonido demasiado fuerte, como si estuvieran siendo observadas. Finalmente, encontraron el árbol perfecto. Alto, simétrico y cubierto de una nieve brillante. Mientras Elena preparaba la sierra para cortarlo, Lucía señaló algo en la base del árbol. «Mamá, mira eso». Era un muñeco de nieve. Pero no era como los que hacían los niños en el pueblo. Este era pequeño, apenas del tamaño de una muñeca, y estaba perfectamente detallado. Tenía ojos de piedra negra, una sonrisa torcida hecha con ramas, y un sombrero diminuto hecho de un trozo de corteza. Lucía lo recogió con cuidado, riendo. «¡Qué bonito! ¿Crees que alguien lo hizo?» Elena sintió un escalofrío inexplicable al ver el muñeco. «Déjalo donde estaba, cariño», le dijo, tratando de no sonar demasiado alarmada. Pero Lucía negó con la cabeza. «Es lindo. Quiero llevármelo». Elena no quiso discutir. Pensó que no tenía nada de malo llevarse el muñeco, aunque algo en su interior le decía que estaban cometiendo un error. Colocaron el árbol en el coche, y con el muñeco en las manos de Lucía, regresaron a casa. Esa noche, comenzaron las cosas extrañas. Elena estaba decorando el árbol mientras Lucía jugaba con el muñeco de nieve en la sala. De repente, las luces del árbol comenzaron a parpadear. Pensando que era un problema con las bombillas, Elena se acercó para arreglarlas, pero cuando lo hizo, notó algo perturbador. Las ramas del árbol parecían más largas. Como si se hubieran extendido, casi tocando el suelo. Sacudió la cabeza, diciéndose que era solo su imaginación. Poco después, escuchó a Lucía hablando sola. Eso no era raro, su hija solía inventar historias con sus juguetes. Pero esta vez, la voz de Lucía sonaba extraña, más baja, casi un susurro. Cuando entró en la sala, la encontró sentada frente al muñeco de nieve, mirándolo fijamente. «¿Con quién hablas, Lucía?» «Con él», respondió sin apartar los ojos del muñeco. «Dice que su nombre es el Niño de las Nieves. Dice que quiere jugar». Elena sintió un escalofrío. «Cariño, es solo un muñeco. No puede hablar». Lucía la miró con una expresión que Elena no había visto antes. «Claro que sí, mamá. Solo que tú no puedes oírlo». Esa noche, mientras Lucía dormía, Elena colocó el muñeco en una caja y lo guardó en el sótano. Pero no sirvió de nada. A la mañana siguiente, el muñeco estaba de nuevo en la sala, sentado bajo el árbol. La nieve que lo cubría parecía más fresca, como si acabara de ser hecho. Las cosas se intensificaron rápidamente. Las luces del árbol comenzaban a encenderse y apagarse solas, y las sombras en la casa parecían moverse, incluso cuando no había nadie cerca. Elena comenzó a tener sueños extraños, en los que un niño pálido con ojos oscuros la observaba desde la ventana, mientras la nieve caía a su alrededor.
Una noche, se despertó con el sonido de risas infantiles. Corrió al cuarto de Lucía y la encontró sentada en la cama, mirando hacia la ventana. «¿Qué haces despierta?», le preguntó. «Está aquí», respondió Lucía, señalando hacia el jardín. «Quiere que salga a jugar». Elena miró por la ventana, y su corazón se detuvo. Afuera, en la nieve, había huellas pequeñas, como las de un niño descalzo, que llevaban hacia el bosque. Al final del sendero, pudo ver una figura, pequeña, encorvada, con el mismo sombrero diminuto que tenía el muñeco. Esa fue la última noche que Elena vio a Lucía. A pesar de que la vigiló toda la noche, al amanecer, su hija ya no estaba en la cama. Las huellas en la nieve llevaban hacia el bosque, pero se desvanecían en la distancia. La policía buscó durante días, pero no encontraron nada. El árbol fue lo único que quedó intacto. Cuando lo retiraron de la casa, los vecinos encontraron algo espeluznante en su base, un nuevo muñeco de nieve, perfectamente detallado. Tenía el mismo sombrero diminuto, la misma sonrisa torcida, y en su pecho, un pequeño lazo que decía, Lucía. Desde entonces, nadie en Vallefrío corta árboles del bosque. Y cada año, cuando la nieve comienza a caer, los padres cierran sus ventanas y advierten a sus hijos, si escuchas risas en la noche, no las sigas. Nunca sigas al niño de las nieves. Ahora dime, ¿te atreverías a buscar tu árbol en el bosque? ¿Sabes que las tradiciones navideñas varían en cada familia? Algunas son dulces, como hornear galletas, otras más peculiares, como esconder un pequeño duende en casa. Pero lo que te voy a contar no tiene nada de dulce ni de peculiar. Esta es la historia de una familia que descubrió que no todas las tradiciones deben mantenerse vivas. Escucha con atención, porque puede que después de esto, te cuestiones tus propias costumbres navideñas. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía la familia Díaz. Cada Navidad, seguían una tradición muy particular, el juego del cascanueces. Todo comenzó con la abuela Clara, quien, según decía, había traído un cascanueces especial de Alemania cuando era joven. Era una figura de madera hermosa, pintada a mano, con una mandíbula que podía abrir y cerrar con un leve movimiento. Pero había algo extraño en él, sus ojos parecían demasiado reales, como si te siguieran allá donde fueras. La tradición era simple. Cada Nochebuena, el cascanueces debía ser colocado en el centro de la sala, junto al árbol, y cada miembro de la familia tenía que colocar algo dentro de su boca como ofrenda, nueces, dulces, cualquier cosa pequeña. Es para protegernos, decía siempre la abuela Clara con seriedad, aunque nunca explicaba exactamente de qué. Con los años, Clara murió, pero la tradición continuó. Nadie sabía bien por qué, pero era algo que todos hacían por costumbre, sin cuestionar. Esa Navidad, los Díaz decidieron hacer una gran reunión familiar. Los padres, Carlos y Mariela, invitaron a sus hijos adultos, sus nietos y algunos primos lejanos. La casa estaba llena de risas, música y el aroma de comida recién hecha. Cuando llegó la noche, Carlos colocó el cascanueces junto al árbol, como siempre. Era una figura inquietante, más alta que la mayoría de los cascanueces comunes, y con una sonrisa torcida que parecía más un gesto de burla. Los niños lo miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Por qué hacemos esto, abuelo?, preguntó Paula, la más pequeña, mientras miraba la figura con sus grandes ojos inocentes. Es una tradición, cariño, respondió Carlos, aunque ni él mismo sabía realmente por qué seguían haciéndolo. Colocó un par de nueces en la boca del cascanueces, que se cerró con un chasquido seco, casi como si estuviera agradecido. Uno a uno, los miembros de la familia hicieron lo mismo, algunos bromeando, otros con un aire de solemnidad que no podían explicar. Cuando todos habían hecho su ofrenda, Mariela apagó las luces de la sala, dejando solo el brillo del árbol iluminando la figura. Y entonces, comenzó la noche. A las 3 de la madrugada, Paula despertó llorando.
Decía que alguien estaba en su cuarto, una figura alta con dientes afilados que se movía en las sombras. Mariela trató de calmarla, asegurándole que solo había tenido una pesadilla. Pero cuando fue a apagar la luz de la habitación, sintió algo extraño. Las sombras en las esquinas parecían demasiado densas, demasiado vivas. A la mañana siguiente, los problemas comenzaron a escalar. El perro de la familia, Max, desapareció sin dejar rastro. Encontraron sus huellas en la nieve del patio trasero, pero se detenían abruptamente, como si hubiera sido levantado del suelo. Paula seguía diciendo que veía al cascanueces moviéndose por la casa, pero los adultos lo atribuían a su imaginación. Sin embargo, esa noche, las cosas se volvieron más inquietantes. Las luces del árbol comenzaron a parpadear, y los adornos de vidrio estallaron sin motivo aparente. Los miembros de la familia intentaron reírse y bromear sobre ello, pero el ambiente en la casa era cada vez más tenso. Carlos decidió guardar el cascanueces en el sótano, pensando que la figura estaba asustando a los niños. Pero mientras lo llevaba abajo, sintió que la madera estaba tibia, como si el objeto estuviera vivo. A medianoche, todos despertaron al mismo tiempo con un ruido ensordecedor. Era el chasquido de la mandíbula del cascanueces, resonando por toda la casa. Carlos corrió al sótano, pero cuando encendió la luz, la figura no estaba allí. En su lugar, vio marcas profundas en las paredes, como si algo con garras hubiera intentado salir. Los gritos comenzaron poco después. Primero fue Paula, quien decía que algo estaba arañando su ventana desde afuera. Luego, uno de los primos juró haber visto una figura alta y retorcida caminando por el pasillo. Cuando Carlos y Mariela reunieron a todos en la sala para tratar de calmar los nervios, el cascanueces estaba allí, de pie junto al árbol, aunque nadie lo había traído de vuelta. Sus ojos, esos ojos que siempre habían parecido demasiado reales, ahora brillaban con un rojo intenso. La mandíbula se movía lentamente, como si estuviera masticando. Y en ese momento, todos lo escucharon. Una risa baja y gutural, que no venía de ninguna persona en la sala. Carlos intentó destruirlo. Tomó un hacha del cobertizo y golpeó la figura con todas sus fuerzas. Pero cada vez que la madera se astillaba, algo más salía de ella, un líquido oscuro, espeso, que olía a metal y que parecía moverse por sí solo. Finalmente, dejó el cascanueces reducido a fragmentos y lo quemó en la chimenea. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Carlos despertó y encontró a Mariela y al resto de la familia profundamente dormidos, pero no podía despertarlos. Llamó a emergencias, pero cuando los médicos llegaron, no supieron qué hacer. Dijeron que todos estaban vivos, pero en un estado similar al coma. Carlos se quedó solo, vigilando a su familia. Pero en algún lugar, aún podía oír el chasquido de una mandíbula que se cerraba lentamente. Y cuando miró la chimenea esa noche, encontró algo que lo hizo caer de rodillas, una figura nueva, perfectamente tallada, con una mandíbula que sonreía y sus ojos, demasiado reales, mirándolo fijamente. Desde entonces, Carlos vive solo en esa casa, cuidando a su familia dormida. Nadie vuelve a jugar al juego del cascanueces. Pero si alguna vez ves uno en tu casa, y escuchas un chasquido en la noche, reza para que no sea demasiado tarde. La Navidad es una época de alegría, luces y familia. Pero en el pequeño pueblo de Alarín, la historia de la Casa de las Campanas le recordaba a todos que, bajo el brillo festivo, pueden esconderse las sombras más aterradoras. La Casa de las Campanas era una vieja mansión que se alzaba en una colina a las afueras del pueblo. Su nombre provenía de las docenas de campanas que colgaban de su porche y del gran árbol que crecía en el jardín. Se decía que las campanas repicaban solas en las noches frías, aunque nadie las tocara. Algunos aseguraban que eran los vientos que azotaban la colina, pero otros murmuraban sobre algo más, algo oscuro. La tradición local era clara, nadie debía acercarse a esa casa en Nochebuena. Es cuando ellos vienen, decían los ancianos del pueblo,
pero nunca explicaban quiénes eran ellos. Algunos jóvenes, buscando aventuras o diversión, habían desafiado la advertencia con resultados inquietantes, regresaban pálidos, temblando, y juraban no volver a acercarse jamás. Pero este año, un grupo de amigos decidió que las historias no eran más que supersticiones. María, Roberto, Ana y Javier tenían poco en común excepto su gusto por los retos. Eran adolescentes aburridos, y cuando alguien mencionó la casa de las campanas durante una conversación en la cafetería del pueblo, María se burló. ¿Qué tan aterrador puede ser? Es solo una casa vieja. Entonces, ¿por qué no vamos?, sugirió Javier, sonriendo con esa mezcla de valentía y estupidez que solo los jóvenes pueden tener. La idea fue recibida con risas nerviosas, pero al final, los cuatro se encontraron caminando por el sendero helado que conducía a la colina, cargados con linternas y una botella de vino para calmar los nervios. Era Nochebuena, y el aire estaba lleno del sonido distante de villancicos y el olor a chimeneas encendidas. Sin embargo, a medida que se acercaban a la casa, todo eso parecía desvanecerse. El aire era más frío, y el silencio más profundo. La mansión era más grande de lo que imaginaban, con ventanas oscuras que parecían ojos observándolos. Las campanas colgaban inmóviles, brillando bajo la luz de la luna. Roberto fue el primero en cruzar la verja oxidada, riendo para ocultar su nerviosismo. Ven. Nada de qué preocuparse. Dentro, la casa estaba cubierta de polvo y telarañas. Pero lo que más llamó su atención fue el salón principal. En el centro había un árbol de Navidad, completamente decorado, con luces parpadeantes que no deberían estar funcionando, dado que no había electricidad en la casa. Bajo el árbol había regalos envueltos en papel brillante. Cada uno tenía una etiqueta con nombres: María, Roberto, Ana y Javier. Esto tiene que ser una broma, dijo Ana, tratando de ocultar el temblor en su voz. No hay forma de que alguien supiera que vendríamos, respondió Javier, mientras se acercaba a los regalos. Abrió el suyo lentamente, encontrando dentro una caja de música antigua. Al darle cuerda, la melodía que comenzó a sonar no era festiva, sino inquietante, con notas discordantes que parecían arañar el aire. Roberto tomó su paquete y lo abrió con una risa nerviosa. Dentro encontró un reloj de bolsillo con una inscripción que decía: "El tiempo se acaba". María y Ana no querían abrir los suyos, pero algo en la atmósfera cambió. Las luces del árbol comenzaron a parpadear con más fuerza, y el sonido de las campanas del porche rompió el silencio. Primero una, luego otra, y otra más, como si alguien las estuviera tocando con un ritmo lento y deliberado. «Es el viento», dijo Roberto, aunque nadie lo creyó. Cuando Ana finalmente abrió su regalo, encontró una muñeca de porcelana con ojos negros que parecían pozos sin fondo. La muñeca giró la cabeza ligeramente, y Ana dejó caer la caja con un grito. Las campanas ahora sonaban más rápido, más fuerte. «Tenemos que irnos», dijo María, tomando el brazo de Javier. Pero cuando se dirigieron hacia la puerta, ésta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa. La temperatura bajó drásticamente, y un aliento visible escapó de sus labios. Algo no estaba bien. De repente, las luces del árbol se apagaron, dejando la habitación en penumbra. La única iluminación provenía de la luna que entraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas y retorcidas. Las campanas seguían sonando, pero ahora parecía que provenían del interior de la casa. Un susurro llenó el aire, suave al principio, pero luego creciendo hasta convertirse en una voz gutural que decía: «Bienvenidos, los estábamos esperando». Los cuatro amigos se agruparon en el centro de la sala, rodeados por las sombras que parecían moverse por su cuenta. Las figuras comenzaron a materializarse, altas, delgadas, con extremidades demasiado largas y ojos que brillaban como brasas. Las campanas que llevaban en las manos tintineaban con cada paso que daban hacia ellos. «Esto no puede estar pasando», gritó María, pero los seres no se detenían.
Las sombras se cerraron alrededor de ellos, y el sonido de las campanas se volvió ensordecedor. La última visión de Javier antes de que todo se oscureciera fue la figura de la muñeca de Ana, que ahora estaba de pie junto al árbol, sonriendo. A la mañana siguiente, cuando el pueblo despertó, las campanas de la colina estaban en silencio por primera vez en años. Un grupo de vecinos subió para investigar, encontrando la casa vacía. Sin rastro de los jóvenes, solo el árbol seguía allí, con 4 nuevas campanas colgando de sus ramas. Desde entonces, en Alarín nadie menciona la casa de las campanas, y mucho menos intenta subir la colina. Pero si pasas cerca en Nochebuena, y oyes el repique de campanas, corre. Porque quizás, este año, te estén esperando a ti. La Navidad siempre había sido especial para Laura. No por los regalos o las decoraciones, sino porque era la época del año en la que podía regresar a la vieja cabaña familiar en las montañas. Ese lugar, cubierto de nieve y rodeado de bosques oscuros, era su refugio favorito desde niña. Este año, sin embargo, todo sería diferente. La tradición dictaba que la familia pasara la Nochebuena junta, pero después de la muerte de sus padres, los hermanos de Laura habían preferido distanciarse. Esta vez, ella estaría sola en la cabaña, algo que no le preocupaba. Necesitaba ese tiempo para reconectar con sus recuerdos y con el silencio de la montaña. El camino hacia la cabaña estaba cubierto de una capa de nieve virgen, crujiente bajo sus botas. El aire era helado, y el viento soplaba con una intensidad que hacía gemir a los árboles. Cuando llegó, la cabaña estaba tal como la recordaba, una estructura acogedora con un tejado inclinado y una chimenea que aún olía a leña quemada. Sin embargo, algo la inquietó de inmediato. En el porche había una figura de nieve, alta y perfectamente esculpida. No era un muñeco de nieve típico. Sus proporciones eran humanas, con un rostro delicadamente tallado, pero inexpresivo. Laura frunció el ceño, nadie más debería haber estado en la propiedad. Tal vez algún excursionista pasó por aquí, pensó, aunque la idea no le resultaba del todo convincente. Al entrar, encendió la chimenea y preparó una taza de chocolate caliente. Pero mientras miraba por la ventana, notó algo extraño. La figura de nieve que había visto antes ya no estaba en el porche. La nieve alrededor parecía intacta, sin huellas ni señales de movimiento. Laura se dijo a sí misma que probablemente no había prestado suficiente atención al entrar. Quizás solo había imaginado verla allí. La noche cayó rápidamente, y la cabaña se llenó del sonido relajante del fuego crepitando. Laura decidió poner un poco de música y decorar un pequeño árbol que había encontrado en el bosque esa tarde. Mientras colgaba los adornos, un golpe sordo resonó en la puerta principal. Se detuvo en seco. Escuchó con atención, pero no hubo ningún otro ruido. Seguramente era el viento, pensó. Pero cuando abrió la puerta para asegurarse, lo que vio hizo que se le helara la sangre. En el umbral había una nueva figura de nieve, más pequeña que la anterior, pero igualmente detallada. Esta tenía un sombrero ladeado y algo que parecía una sonrisa, aunque no era amable. Era burlona. Laura cerró la puerta rápidamente, sintiendo que el frío se metía en sus huesos. Su corazón latía con fuerza mientras aseguraba las cerraduras. Solo es alguna broma estúpida, se dijo a sí misma, tratando de convencerse. Pero cuando regresó al salón, las luces del árbol parpadearon, y el fuego de la chimenea se redujo a una débil llama. La sensación de estar siendo observada se hizo insoportable. Miró hacia la ventana y casi gritó. Otra figura de nieve estaba allí, mucho más cerca esta vez, mirando directamente hacia adentro. Su cabeza parecía inclinada hacia un lado, como si la estuviera analizando. Laura apagó las luces del árbol, cerró todas las cortinas y se sentó junto al fuego, abrazándose las rodillas. Intentó llamar a alguien, pero no había señal en las montañas. Se sentía atrapada, como si algo la estuviera acechando. Las horas pasaron lentamente,
cada crujido de la madera sonando como un grito en el silencio de la cabaña. Entonces, alrededor de la medianoche, escuchó un sonido distinto. Era un susurro, bajo y arrastrado, que provenía de la puerta principal. No podía entender lo que decía, pero era constante, como si alguien estuviera hablando al otro lado. Laura agarró el atizador de la chimenea y se acercó con cautela. Se quedó inmóvil, con el oído pegado a la madera, y el sonido cesó. De repente, un fuerte golpe sacudió la puerta. Retrocedió, gritando, y la puerta comenzó a temblar como si algo estuviera empujándola con fuerza. Laura corrió hacia el dormitorio y se encerró, bloqueando la puerta con todo lo que pudo encontrar. Desde la ventana, vio algo que la hizo desear no haber mirado. Las figuras de nieve ya no eran estáticas. Se movían lentamente por el jardín, acercándose a la cabaña. El terror era indescriptible. Parecían estar hechas de algo más que nieve. Sus movimientos eran torpes pero deliberados, como si estuvieran aprendiendo a caminar. Sus ojos, que antes parecían simples agujeros, ahora brillaban con un resplandor tenue, como si algo maligno habitara en ellos. Laura intentó abrir la ventana para escapar, pero estaba congelada, imposible de mover. Golpeó el vidrio con todas sus fuerzas, pero no cedía. Mientras tanto, las figuras comenzaron a rodear la cabaña. Podía oír sus pasos amortiguados en la nieve, cada vez más cerca. De repente, todo quedó en silencio. El viento cesó, y las figuras se detuvieron. Laura se quedó quieta, sin atreverse a respirar. Pero cuando miró hacia la puerta del dormitorio, vio algo que la paralizó. La manija giraba lentamente. El sonido de la puerta abriéndose fue lo último que escuchó antes de que todo se oscureciera. A la mañana siguiente, unos excursionistas encontraron la cabaña vacía. La chimenea estaba apagada, y las huellas en la nieve rodeaban la casa, pero no llevaban a ningún lado. En el jardín, junto al porche, había una nueva figura de nieve. Era diferente a las otras, más pequeña, con cabello de ramas secas y un rostro de hielo que parecía gritar en silencio. Desde entonces, la cabaña permanece desierta, y los lugareños advierten a los visitantes, nunca vayas allí en Navidad. Y si ves una figura de nieve mirándote, nunca la dejes entrar.